Ya. Bueno, para comenzar esta ocasión voy a presentar una exposición sobre la reforma agraria que se vivió en el Perú desde el 1930 a 1990 y comparándolo cómo esta afectó en la actualidad. Comenzando, mi nombre es Jair Villarreal Fernández y le voy a exponer a la docente Omer Maritza Chávez Sánchez. En esta exposición presentaremos una introducción, una argumentación y una conclusión. Comenzando con la introducción, esta reforma agraria, como se mencionó anteriormente, se encuentra entre los años 1930 a 1990. En el Perú se vivió una serie de cambios y permanencias en el ámbito político, en la economía y social, que influyeron en la realidad actual. A lo largo de estos años en el país varió entre autoritarismo, crisis económica y conflictos sociales. Con esto en mente, mi postura es que a pesar de que algunos intentos de cambio en la inestabilidad política, mejorar la crisis económica o solucionar la desigualdad social, han perdurado aún hoy en día, provocando que muchos de los problemas que se enfrentan en el Perú contemporáneo sigan con la misma permanencia y generando inestabilidad en el país aún hoy después de tantos años. Para argumentar esto, tenemos que el aspecto político se manifestó la inestabilidad y los regímenes autoritarios. Durante este periodo, el Perú atravesó constantes cambios de régimen, alternando entre las dictaduras y los gobiernos democráticos, comenzando por el gobierno militar de 1930, pasando de dictaduras como la de Velasco Alvarado del 68 al 65 o de Francisco Morales Bermúdez del 75 al 80, que son los más notorios, hasta la democracia restauradora de Fernando Belaúnde Terry del 63 al 68 y del 80 al 85. Una constante fue la inestabilidad política, ya que habían grandes cambios políticos por punto de gobiernos democráticos a militares debido a golpes de Estado u otros tipos de conflicto. Los regímenes autoritarios, en este caso, intentaron solucionar esta desconfianza hacia las autoridades por parte de la población, pero lamentablemente estos intentos fueron casi nulos porque incluso hoy en día estos problemas políticos entre los gobernantes y el Estado, o sea, la población, siguen manifestándose hoy en día. Sobre, con esto, teniendo esto en mente, se formaron que los partidos políticos sean frágiles y las instituciones que se ocupan hacia el Estado sean ineficaces. En cuanto a los aspectos económicos, la- fueron marcados por la reforma y la crisis. En el ámbito económico, el Perú experimentó ciclos políticos intervencionistas y liberales. Durante el gobierno de Velasco Alvarado se llevaron a cabo importantes reformas, como la nacionalización de industrias y la reforma agraria, buscando la redistribución de riquezas y terminar con las grandes desigualdades. Sin embargo, algunos cambios que no se lograron los resultados esperados y culminaron con el estancamiento económico, como a finales de los años 80, cuando la gestión de Alan García, del 85 al 90, se profundizó una crisis económica, creándose una inestabilidad económica por la hiperinflación y el poco control de los precios y devaluación de la moneda. Y esto perduró hasta 1990, que fue el primer inicio del gobierno de Alberto Fujimori, que el país intentó volverse con una política neoliberal. Con esta implementación de reformas, la estructura de privatización de empresas estatales y intentó aperturar la economía, aunque estas reformas trajeron estabilidad momentánea al país, no no resolvieron el problema a profundidad con la informalidad laboral y la desigualdad, temas que hoy en día aún siguen persistiendo. Finalmente tenemos el aspecto social. En el aspecto social, en estos años de la reforma agraria, el ámbito social estuvo marcado por grandes exclusiones de la población indígena y campesina, que quedaron al margen o asolados por una decisión política y del progreso económico en el cual a ellos no se les podía o no se les incluía. Aunque la reforma agraria intentó
integrar estas comunidades, el sistema económico no les dio resultados en los cuales fueron insuficientes para la población y a partir de los años 80, la exclusión y el abandono del Estado provocaron el surgimiento de movimientos poblacionales agresivos, como el caso de Sendero Luminoso, que comenzó a desatar terror en el país con múltiples ataques y creando una cicatriz social a nivel nacional, con, contribuyendo a que el fortalecimiento de la sociedad civil se mantenga activa en contra de las decisiones políticas de los gobernantes de décadas posteriores. Finalmente, para concluir, en 1930 a 1990 hubieron muchas transformaciones políticas, económicas y sociales que han dejado una huella profunda, pero lamentablemente no ha sido un gran impacto para poder minorizar los problemas que siempre se han venido presentando, o bueno, que se han presentado a lo largo de estos años, como la desigualdad y la violencia que a los transcurso de los años se dejó una cicatriz de la sociedad. Estos problemas siguen persistiendo hoy en día en el Perú, que es donde se busca la estabilidad, el crecimiento económico con igualdad y la justicia social, continuando siendo un desafío aún hoy en día. Así sería todo de mi parte. Gracias.